Hola, mucho gusto. Mi nombre es Neider Alexander Calderón Pérez, actualmente estudiante de Ingeniería de Sistemas. Tengo 28 años y trabajo por el sector de Barranca Bermeja. Espero poder contribuir con mis aportes y mis conocimientos en las actividades dispuestas para el curso. Y obviamente dispuesto a colaborar en lo que necesiten. Ahí están mis datos de contacto. En el término de bases de datos, el cual vamos a estudiar, fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. La primera aproximación se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada en la que se encuentra agrupada o estructurada. Desde un punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Por su parte, un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan, o lo que es lo mismo, una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Actualmente las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de las computadoras. Pero para poder entender más profundamente una base de datos, cabe entender su historia. Entonces tenemos que los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, se realizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto de bases de datos ha estado siempre ligado a la informática. Tenemos que en 1884 Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Ante esta situación, Hollerith comenzó a trabajar en el diseño de máquina tabuladora o censadora basada en tarjetas perforadas. Posteriormente, en la década de los 50, se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de la información de las nuevas industrias. Y hasta a través del mecanismo se empezaron a automatizar información con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. Posteriormente, en la década de los 60, las computadoras bajaron de precio para que las compañías privadas las pudieran adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un adelanto muy efectivo en la época, debido a que a partir de este soporte se podía consultar la información directamente sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones de las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Otro de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que se manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. Posteriormente, en la misma década, se llevó a cabo el desarrollo de los IDS, desarrollado por Charles Backman, de forma parte de Codacil. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar de sistemas de base de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Codacil era un consorcio de industrias informáticas que tenía como objetivo la regularización del lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores. Los miembros de este consorcio pertenecían a industrias e instituciones gubernamentales relacionadas con el proceso de datos, cuya principal meta era promover un análisis, diseño e implementación de los sistemas de datos más efectivos, y aunque trabajaron en varios lenguajes de programación como COBOL, nunca llegaron a establecer un estándar fijo y el proceso llevó a cabo ANSI.
En la década de 1970, Edgar Frank Codd, científico informático inglés conocido por sus aportaciones a la teoría de las bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionados a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Como consecuencia de esto, durante la década de 1970, Lawrence G. Ellison, más conocido como Larry Ellison, a partir de este trabajo de Edgar F. Codd sobre los sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló el Relation System Software, a lo que en sistemas de bases es lo mismo lo que en la actualidad se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacional con el nombre de dicha compañía. Aquí tenemos los logos de las empresas. Posteriormente, en la época de los 80, también se desarrollará SQL, Structured Query Language, o lo que es lo mismo un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso de bases de datos relacionales que permite efectuar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos y hacer cambios sobre las bases de datos de forma sencilla. Además, analizar grandes cantidades de información y permitir especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información, a diferencia de las bases de datos de los años 80 que se diseñaron para la aplicación de procesamiento de transacciones, para lo cual cabe destacar que Oracle es considerada como uno de los sistemas de base de datos más completos que existe en el mundo, y aunque su dominio en el mercado de la empresa es casi total, se hace relativamente poco. Actualmente sufre la competencia de SQL Server de la compañía Microsoft y de ofertas de otros sistemas de administradores de bases de datos relacionales con licencia libre, como es el caso de PostgreSQL y MySQL o Firebird, que aparecería posteriormente en la década de 1990. La década de 1980, por su parte, a principios de los años 80 comenzó el auge de su comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser un estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas compuesta por filas y columnas pudieron convertir con las bases jerárquicas y de red. Como consecuencia de su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. La década de los 90. La investigación en base de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, los cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollan las herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación del sistema de gestores de bases de datos. Fue también en esta época cuando empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, tigers y algunas características orientadas a objetos que posteriormente en el siglo XXI volverían a sufrir modificaciones, introduciendo las características de XML, cambios en sus funciones, estandarización del objeto de secuencias y de las columnas autonuméricas, y además se creará la posibilidad de que SQL se pueda utilizar conjuntamente con XML y se definiera las maneras de cómo importar y guardar datos XML en una base de datos SQL, dando así la posibilidad de proporcionar facilidades que permite. Referencia a la investigación, las tendencias actuales, tenemos que PHP MyAdmin se usa para las bases de datos de MySQL, PHP PHadmin se usa para las bases de datos de PostgreSQL y ASP.NET Enterprise Manager y MyLeaderAdmin se usan para las Microsoft Server.
A mi parecer, el futuro de las bases de datos, pues en un uso más profundo, se podría hacer la implementación de reconocimiento facial a nivel de seguridad ciudadana debido pues, a los altos índices de criminalidad. Esto pues se desarrollaría con la biométrica y más que todo para el uso de entes gubernamentales y de las fuerzas militares y de policía, siendo una herramienta muy útil, necesaria e imprescindible en estas épocas de elevada delincuencia. Un ejemplo de la utilización de las bases de datos. Los usos más comunes actualmente son las empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes, en las cuales se almacena la información básica del personal que labora en ellas y de los clientes y proveedores. Igualmente se usa en su parte contable y administrativa. Por ejemplo, en un hospital se almacenan los datos de cada paciente, fecha y hora de ingreso al centro asistencial, su epicrisis, formulación médica, expedición de medicamentos, excusas, recomendaciones, etc. En los bancos se lleva control de las operaciones realizadas, el movimiento de dinero y las cuentas de cada usuario con su balance. Y así cada empresa alimenta sus bases de datos con la información que les sea pertinente y necesaria para su correcto funcionamiento. Gracias.